Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. La verdad es que, pues ha sido un día bastante completo el día de hoy, y he vuelto a ver el vídeo que os subí ayer, en el que realmente tenía un discurso muy vehemente, porque estaba muy enfadado después de ver esas imágenes, ¿no? Después de ver ese vídeo. No tanto enfadado contra la persona de Jorge Mario Bergoglio, sino más bien enfadado por ver a tantos católicos despreciados y a tantos católicos ridiculizados y humillados. La verdad es que sentí un impulso fuerte de santa ira, quizá. Muchos santos se han referido a ello, la santa ira que nace, movida por el amor de Dios, por el celo de Dios ante la injusticia. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. No es malo, hermanos míos, tener hambre y sed de justicia. Y no es malo que uno quede embriagado de santa ira. No es una ira violenta, no es una ira condenatoria, no es una ira que desee el mal, sino es una ira que clama ante la injusticia y que destapa la injusticia para que nadie caiga en ella, para que nadie se aproveche de ella y para que los que no han caído en ella pues queden advertidos de que ahí está la injusticia. En fin, hermanos, el vídeo la verdad es que lo voy a dejar en el canal porque, aunque no sea representativo del modo en el que yo tengo de hacer los vídeos, pues creo que sí que es significativo y proporcionado a la situación a la que me refería en él. Es un vídeo en el que, pues movido por ese besamanos o por ese intento de saludo al beso, perdón, al anillo de Pedro, pues salen un montón de temas, ¿no? Y yo pues me desahogo y expreso pues todas las razones, bueno, no todas, pero muchas de las cosas que llevo en el corazón desde hace 6 años y me pesan y me hacen sufrir, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me siento mucho más a gusto desde que lo he sacado, lo he puesto en público, lo he puesto en manos de Dios. Digo, mira, Señor, yo esto no me lo puedo guardar. De lo que hay, de lo que rebosa el corazón habla la boca. Pues yo, ya está. No voy con medias tintas, no voy con medias verdades. No, mira, pienso esto. Si me equivoco por exceso o por defecto, pues ya tú lo sabrás y tú me perdonarás. Por eso, a muchas personas por WhatsApp, cuando me dicen, fíjate, César, el vídeo, ¿qué tal? Yo digo, miserere, Señor, miserere. Ten piedad de mí por todo lo que me puedas perdonar. Entonces, dicho todo lo cual, hermanos, quiero que sepáis que he estado todo el día pues debatiéndome, ¿no? Si subir o no subir este vídeo, si grabar o no grabar este vídeo. Esta es la primera vez que lo grabo y se va a quedar así, me parece a mí, porque todo lo que he hecho hasta ahora me está gustando, ¿no? Y al final sí que me he decantado en hacerlo, porque, uno, os lo dije en el vídeo de ayer, estas 50 razones, o más de 55, son 55 razones para sospechar, para pensar, para creer que Jorge Mario Bergoglio es masón, por tanto no es católico, que es una cosa mucho más grave que el besamanos de ayer. Y sin embargo, pues no me voy a exaltar lo más mínimo, ¿no? Porque creo que ayer tenía su justificación el tener esa reacción vehemente. Y creo que hoy, por el contrario, tiene su justificación, pues simplemente abordar este tema con toda la paz posible, con toda la sencillez. No me voy a enrollar mucho, precisamente porque el documento os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Quiero que veáis la caja de la descripción, que siempre me las curro un montón. Y os suelo dejar enlaces a cosas interesantes que tienen que ver con el vídeo que estoy tratando. Entonces, en este vídeo os voy a dejar el enlace a este documento, ¿vale? Como primer enlace, para que vosotros podáis abrirlo mientras yo lo comento. Lo podéis abrir, es un PDF, tiene 17 páginas, aunque la última está en blanco. Y pues en ellas están una tras otra las 55 razones. Es un documento que hizo Juan Suárez Falcó. Lo he cogido de como vara de almendro. Y yo creo que es bastante serio. Y yo creo que es bastante mm, fundamentado. No, esto no lo ha escrito un cualquiera. Y esto no lo ha escrito alguien que no sepa de lo que habla. Como iremos viendo poco a poco.
Deciros también que tengo en mente traeros este libro. He avanzado un poquito desde la página 81, voy por la 97 y me queda pues todavía hasta la 193, pero es que tengo mucho por leer, hermanos, y tengo mi vida y tengo mis historias, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, este libro se centra en por qué sigue siendo papa, ¿de acuerdo? Y este pequeño informe, que ahora iremos desgranando, pues se centra más en por qué Bergoglio no es papa, ¿no? Pero atendiendo a esa filiación suya masónica luciferina. Entonces, bueno, pues antes de empezar con ello, sí que creo que es muy bueno que desmitifiquemos un poco esto de la masonería. Cuando digo desmitificar, quiero decir entrarlo en la razón. Precisamente lo que a ellos les gusta, ¿no? Para ellos Dios es el gran arquitecto del universo, lo llaman Gadu. Y bueno, pues es el Dios razón, ¿no? Tiene mucho que ver con la razón. Entonces, bueno, muy brevemente, simplemente quiero que sepáis que la Iglesia Católica desde hace más de 200 años ha escrito muchas encíclicas hablando y alertando a los católicos de su tiempo y de los tiempos posteriores sobre la existencia de estas sociedades secretas. Estas sociedades secretas que son anticatólicas, que tienen como objetivo destruir la Iglesia Católica porque es precisamente su principal adversario en este mundo para sus planes. Planes de esclavitud de la humanidad, planes de situar a una élite, que son ellos, como controladores de todo el sistema económico, político, militar e incluso hasta en un eventual futuro religioso, eventual futuro, hace 200 años, estamos ya prácticamente a las puertas de que, bueno, pues este grupo de personas puedan también dominar la religión a nivel mundial. Sabéis que para el año que viene está en marcha la creación de la ONU de las religiones, la Organización de Religiones Unidas, en la que se quiere implantar pues esta falsa, este falso ecumenismo y esta falsa religiosidad, ¿vale? Donde la verdadera y única religión, la religión católica, apostólica, romana, queda relegada a una posición más, a una opción más que no tiene ni verdad ni mentira ni nada, ¿no? Entonces, bueno, es tremendo. Y bueno, pues estas sociedades secretas se caracterizan por, uno, justificar el fin con los medios, son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir sus fines, y dos, por tener una estructura jerarquizada, como la Iglesia, es una sinagoga de Satanás, toda la masonería, pero la diferencia de esa jerarquía es que mientras que en la Iglesia las personas que estamos en la parte más baja de la jerarquía conocemos quiénes están arriba, en la masonería no es así. En la masonería uno entra, según cuentan, yo tuve la ocasión de leer con 19 años el libro de Yo fui masón, de Maurice Cloyet o algo así se llamaba, en la editorial Libros Libres. Y él cuenta que entra en la masonería, estuvo 20 y tantos años dentro y salió. Salió a raíz de que su mujer se curase en Lourdes de un cáncer terminal. Y contó su historia, ¿vale? Contó su historia. No llegó al grado 33 de gran maestre, pero sí que avanzó bastantes grados, ¿no? Y bueno, pues Ley fueron comentando que había muchas personas en el espectro político de la Francia de los años 70-80 que pertenecían a esta fraternidad secreta. Entonces se caracterizan por tener una jerarquía en la cual no saben quiénes están arriba y los de abajo no saben lo que hacen los de arriba. Es un poco la historia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues al principio parece algo como muy filantrópico, pero por lo que cuentan, los puestos más altos, a partir de el grado 29, ya tienen que pisar un crucifijo y consagrarse a Lucifer. Y en la figura de Baphomet, que es un demonio andrógino, en fin, hay bastantes demonios que toman partido en esta realidad, ¿vale? Aparte del mismísimo demonio, pues hay más demonios. Y pues ya en el grado 33 están pues totalmente consagrados a Satanás
y teniendo como enemigo la Iglesia, ¿no? Y queriendo destruir la Iglesia. Hacen todo tipo de sacrilegios con la Sagrada Eucaristía. Muchos de los robos que hay y de profanaciones de sagrarios que hay están detrás de ellos. Y tienen también pues el tema de los sacrificios humanos y el tema de la pederastia, como veremos después. El tema de la pederastia lo tienen ellos como un alto rango dentro de la masonería. Es un delito muy agradable a Lucifer. Entonces ellos lo consideran como un escalafón muy, muy elevado, ¿no? La verdad es que me resulta vomitivo simplemente pensar todo esto, pero hay que conocer a nuestro enemigo, hermanos. Y bueno, pues en el siglo I, II, III, los enemigos de la Iglesia bien podían ser los gnósticos, bien podría ser el Imperio Romano, bien podrían ser incluso los judíos. En el siglo VII, VIII, IX bien podía ser el imperio, entre comillas, o los reinos musulmanes. En el siglo XVI bien han podido ser todas las ramas del protestantismo y todas esas herejías diabólicas. Y pues el último enemigo que tiene la Iglesia hasta el día de hoy, pues por un lado es la masonería, que es uno, para mí, de las dos bestias del Apocalipsis. Y otro sería el comunismo ateo, o las ideologías totalitarias ateas, porque el nazismo tiene en común con el comunismo que es un totalitarismo ateo y criminal, y enemigo de la Iglesia también. Entonces, son como dos fuerzas que nacen de la tierra, que nacen del ser humano, una consagrándose a realidades sobrenaturales, demoníacas, y otra consagrándose a sí mismo, ¿no? Todas las dos basadas en principio por la razón, y una más de corte ritualista y otra más de corte materialista, ¿no? Entonces, bueno, actualmente ambos siguen siendo enemigos de la Iglesia y especialmente la masonería, especialmente. Desde finales del siglo XIX están bastante infiltrados, pero en poco número. Es decir, están en puestos altos, pero en poco número. Pero en el momento en el que ya irrumpen en el cardenalato, ya a finales del siglo XIX, hay cardenales que son masones, como veremos ahora, pues ya tienen mucho más fácil el acceso a nuevos miembros, ¿no? Empiezan a meterse en los seminarios, empiezan a ser ordenados sacerdotes, empiezan a ser consagrados obispos, hasta que llegamos a los años 60, donde hay una verdadera infestación de masonería eclesiástica, y llegamos a la actualidad, donde ya pues es raro prácticamente aquel miembro de la alta jerarquía que no lo es. Es raro, así lo digo, ¿vale? O sea, yo ahora mismo pongo la mano en el fuego por pastores que no son masones. Poner la mano en el fuego, es decir, este seguro que no lo es. Luego hay otros muchos que puedo tener dudas, pero seguro que no lo son. El cardenal Sara, el cardenal Burke, el cardenal Müller, el cardenal Brad Müller, el obispo Libby, el obispo Athanasius Schneider, el obispo Rouco Varela, de Madrid, y ahora mismo que me vengan a la memoria, esos sé seguro que no son masones. No tengo ninguna duda. Sé que Don Minutela tampoco, el sacerdote, es masón. O sea, seguro que no es masón, ¿no? Pero, bueno, pues es verdad que la gran mayoría de la jerarquía católica, pues bien por estar callada ante todo lo que está pasando, bien por ser abiertamente cómplice. Y estoy pensando, por ejemplo, en el cardenal Marx, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, que recientemente ha hecho unas declaraciones en las que afirma que hay que revisar toda la moral sexual de la Iglesia. Ya hablaremos de este tema en algún vídeo, hermanos, no es el momento. Pero, bueno, estoy pensando en muchos otros. El fallecido, recientemente fallecido cardenal Danels, que él mismo confesó ser perteneciente a ese grupo de cardenales llamado Mafia de San Galo, por ellos mismos, que desde desde finales de los 90, pues están reuniéndose. Y en el año 2005 ya quisieron, tras la muerte de Juan Pablo II, meter a uno de los suyos en el papado, pero no lo consiguieron. Llegó el catejón Benedicto XVI y sí que lo consiguieron ya en este año 2013, ¿no? Bueno, os hago toda esta introducción porque hay muchos católicos que, bueno, pues por ignorancia, por miedo
o por ingenuidad, o por falta de fe, o no lo sé. Pero piensan que afirmar que existe la masonería, pues es algo así como muy conspiranoico, algo así como muy infundado. Y nada más lejos de la realidad, hermanos. La masonería ha sido denunciada por la Iglesia desde hace más de 250 años en multitud de encíclicas. Os voy a dejar también un enlace a la lista de reproducción de un canal que se llama Sanguis et Aqua, Sangre y Agua, que es lo que brotó del costado abierto de Cristo. Un canal fantástico que hicieron dos hermanos de aquí de España, de Cataluña, no sé dónde son, no los conozco. Si ven este vídeo, un saludo para ellos, porque realmente hicieron un trabajo extraordinario. Y me parece que fue en el año 2015-2016 cuando subieron el último vídeo y dijeron, ya, todo lo que tenemos que decir lo hemos dicho, ¿no? Antes de la renuncia de Benedicto XVI empezaron a subir vídeos a este respecto y tienen una lista de reproducción, me parece que de 6 u 8 vídeos en los que están todas las alusiones papales en encíclicas a la existencia de la masonería y de cuál es la naturaleza de estas sociedades secretas. Bueno, sabes, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque conozco una persona que salió. Sabed que hay una cosa que se llama yunque, que nace en México en los años 50, que tiene una estructura parecida a la masonería, en tanto que es secreta, y que lo que lucha es por construir el reino de Dios en la tierra, el reino de Cristo. Entonces, tiene principios católicos, pero los medios que utiliza son parecidos a las de las sociedades secretas, ¿no? Bueno, sabed que existen, ¿vale? Y bueno, sabed que si estáis dentro, aunque hayáis hecho ese juramento, podéis salir. Porque Dios revoca todo juramento, incluido a Satanás, por supuesto, si la libertad del hombre quiere actualizarla en otro sentido. Es decir, que nada esclaviza al hombre, solamente el pecado. Bien, pues bueno, dicho todo lo cual, hermanitos, vamos a ir empezando, porque tampoco quiero que se alargue muchísimo el vídeo. Pero bueno, voy a comentarlo por encima, ¿vale? Porque esto es para leerlo. Hay algunos puntos que son más significativos, otros que no son menos, pero imaginaos, 55 puntos, a nada que hable 30 segundos en cada uno, pues ya se nos va casi media hora, ¿no? Entonces, va a haber puntos que ni siquiera los mencione, ¿vale? Aunque van a ser muy pocos esos. Y vamos a empezar, hermanos, vamos a empezar. Tengo aquí conmigo a el santo cura de Ars, a San Juan María Vianney, que será el libro que subamos luego junto con Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Lo bueno de ir colocando cada día un libro es que nos van acompañando más santos y más santos en este pequeñito canal. Muy bien, hermanos, pues nada, vamos a empezar. Bueno, este documento, Juan Suárez Falcó lo escribe respondiendo a un tal Carlos Esteban de la web Info Vaticana, desde la web Como Vara de Almendro. Carlos Esteban en Info Vaticana afirmaba que aquellos llamados benevacantistas, es decir, aquellos que afirmamos que Benedicto XVI es el Papa tras la renuncia, sigue siendo el Papa, pues somos una minoría muy minoritaria, pero muy ruidosa, ¿no? Yo deciros que he salido a escena, por así decir, pública hace un mes y medio, cuando empecé a hablar de esto. Cuando esto fue escrito, yo no decía nada públicamente y nadie conocía de mi parecer. Esto ha sido algo que lo he ido yo gestando en la soledad, en el sagrario, durante estos 6 últimos años, ¿no? Y en mi sufrimiento y en mi pecado. Hasta que, bueno, pues el Señor me ha dado a entender que tenía que hablar y sacarlo. Y es lo que vengo haciendo desde hace poco más de un mes. Entonces, bueno, este señor, Juan Suárez Falcó, responde a Carlos Esteban y le dice, mira, no somos ni una minoría, ni somos ruidosa, ni somos conspiranoicos, ni nada, ¿no? Entonces le empieza a decir detalles en los que parece que Carlos Esteban no ha reparado y detalles extraordinariamente significativos, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, sabéis que existe multitud de profecías que hablan de este tiempo, ¿vale? Muchísimas profecías, tanto bíblicas como privadas. Santa Catarina Emmerich, María Valtorta, San Vicente Ferrer, San Francisco de Asís. Entonces, Sor María Jesús de Ágreda. Entonces, no tenemos que alarmarnos, ¿vale?
Como nos cuentan a Catalina de Emmerich, María Valtorta o Sor María Jesús de Ágreda, la Virgen rezaba para que Judas no entregara finalmente a su hijo a la sinagoga. Porque desde el 13 de marzo de 2013, Bergoglio está literalmente entregando a la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, a la sinagoga de Satanás, a la que pertenece por filiación y voluntad propias. O sea, este señor, el tal Juan Suárez Falcó, afirma tal cual que Bergoglio pertenece por filiación y voluntad propias a la sinagoga de Satanás, que es la masonería luciferina. A continuación añadiremos algunas cosas que quizá don Carlos Esteban no sepa, para que las medite y reflexione. Dese usted por aludido si no cree en la masonería y estas cosas. Otras, por ser mucho más graves, me las callo. Baste por ahora decir la siguiente. Dice 55. El tal Juan Suárez Falcó. Bueno, dice, ¿sabe usted, señor Esteban, que la bestia de 2 cuernos semejantes a un cordero, que aparece en Apocalipsis 13:11 y siguientes, pero que habla como dragón? Es decir, hay una bestia que parece un cordero, que tiene cuernos de cordero, pero habla como un dragón. Dice, surge de la tierra, es el falso profeta, y que algunos padres de la Iglesia y santos de todas las épocas, véase por ejemplo San Vicente Ferrer, advirtieron que sería un falso papa. Siendo esos 2 cuernos la mitra papal, es decir, el gorro, ¿no? La prenda craneal que llevan los obispos y los papas. Porque una iglesia falsa reclama una cabeza falsa. Y porque al contrario que Juan Bautista, que murió mártir de la indisolubilidad del matrimonio, ahora Bergoglio dice que se puede adulterar y comulgar. Bueno, ya sabéis que en la carta a los obispos de Buenos Aires fechada el día 5 de septiembre de 2016, Bergoglio autorizó el doble sacrilegio, porque no solamente es comunión en pecado mortal, sino también la confesión sin propósito de enmienda. La autorizó aludiendo, y esta es la herejía flagrante, aludiendo que hay casos en los cuales no es posible, de hecho, de facto, vivir en continencia para los adúlteros arrejuntados. Que no han conseguido nulidad matrimonial, o que no, conseguido no, porque no es algo que se consiga, sino que no han sido reconocidos sus matrimonios como nulos. Sé que es una situación muy difícil y muy delicada y de mucho sufrimiento, pero no olvidemos que todos estamos llamados a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y más vale perder la vida en esta vida que perder la eternidad. 2. Desconoce también que es interpretación clásica de la Gran Babilonia, Apocalipsis 17, esa imagen de la iglesia apóstata del fin de los tiempos, adherida a este falso papa, que se embriagará con la sangre de los mártires, como que se burlará de ello. De hecho, está en la época que más muertes inocentes hay, con millones de abortos al año, con las técnicas más sangrientas, ¿no? Que se usan luego como cosméticos. Es absolutamente diabólico y satánico. Sabes que toda la industria que hay detrás del aborto es una industria organizada, orquestada por estos grupos luciferinos, ¿vale? Que obtienen favores de Lucifer a cambio de estos sacrificios, como hacían las antiguas civilizaciones precolombinas y precristianas en general, ¿no? Estas de las cuales el presidente actual de México se debe de sentir orgulloso, de una civilización que secuestraba a la gente y les arrancaba el corazón y las entrañas para sacrificar a los dioses. Y no está muy contento con todas las universidades, hospitales, escuelas, monasterios y cultura que la Iglesia Católica por medio de la corona española y la corona española por medio de la Iglesia llevaron allí. En fin, y la Virgen de Guadalupe, que fue, bueno, pues si sois mexicanos conoceréis la historia, ¿no? Y es uno de los grandes testimonios del cielo que hay hoy en día en el mundo, ¿no? Junto con la sábana santa, la tilma de Juan Diego, pues es un objeto absolutamente milagroso, ¿no? Podríamos hacer un vídeo también sobre el tema en algún momento, aunque sé más de la sábana santa. Bueno, pues esta gran Babilonia, esta imagen de la falsa iglesia apóstata de los fin de los tiempos adherida a este falso papa, se embriagaría con la sangre de los mártires, a los que perseguirá a muerte,
literalmente, y que irá vestida con los colores rojo y escarlata de los cardenales y obispos que ya están apostatando. No recuerda lo mucho que se asombró San Juan Evangelista al contemplarla, se asombró mucho. Leedlo en Apocalipsis 17. No recuerda cómo esa iglesia apóstata del fin de los tiempos iba montada sobre el dragón rojo, que es el comunismo ateo, con quien hará alianza para perseguir al resto fiel, como está pasando en China, hermanos, que ha hecho ya alianza esta iglesia bergogliana con el comunismo ateo, con la iglesia estatal china, que persigue a la iglesia católica verdadera, ¿vale? Yo conocí seminaristas chinos y me contaban que estaban estudiando en un piso durante los 7 años sin poder salir del piso. O sea, vivían durante 7 años encerrados en un piso para poder ser ordenados sacerdotes. Y todo ese sacrificio martirial que están viviendo nuestros hermanos en China, Bergoglio directamente lo desestima, lo aparta, lo obvia, lo omite, lo ignora para atar lazos con esta falsa iglesia comunista, cuando el comunismo es una ideología condenada por la iglesia, además. Y encima con esas lágrimas falsas, ¿no? El día que anunció que iba a atraer a varios obispos a la iglesia católica, a la comunión de la iglesia, ¿no? Así está un obispo, no recuerdo el nombre chino, que trina con Bergoglio, ¿no? En fin, hermanitos, el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y aparte se está produciendo también esta alianza con el NOM, el nuevo orden mundial, que es la ONU, gracias a Bergoglio, que ha aprobado los objetivos del milenio, que elogia el Pacto del Clima, el Pacto Global sobre Inmigración, cuyo objetivo declarado es normalizar el aborto y la ideología de género en todo el mundo e implementar el plan Kalergi, ¿vale? Que no tengo ni idea de lo que es, con K, Kalergi, el plan Kalergi. Aquí está, mirad. Por si lo queréis ahora escribir en Google, eso, ¿lo veis? El plan Kalergi, ahí está. Ahí. Bien. 3. Desconoce el señor Esteban que la masonería desde el cardenal Rampolla, que es de principios del siglo XX, ¿vale? Finales del XIX, principios del XX. Rampolla del Tindaro hasta 2013. Siempre ha contado con un cardenal masón candidato al papado muy cerca de ser elegido papa en varias ocasiones. O sea que no solamente Bergoglio, ha habido más papables. De hecho, incluso el propio Rampolla, ¿vale? ¿Cómo puede alguien sorprenderse de que el candidato de la masonería del partido de la mafia de San Galo fuera Bergoglio en 2005 y 2017, dicho por ellos mismos? O sea, es que está claro, ¿no?, que era él. Desconoce que el cardenal Rampolla, la 4, estuvo a punto de ser elegido a finales del 19 y principios del 20. Si no hubiera mediado el veto, hubo alguien que lo vetó, que puso el emperador austríaco, tras ser debidamente informado de que pertenecía a la Ordo Templis Orientis, ¿vale? La Orden del Templo de Oriente, que es una logia masónica luciferina, ¿vale? 5. ¿De verdad no sabía usted que Bergoglio pertenece en línea directa a la línea consecratoria del cardenal Rampolla del Tindaro? Y aquí nos pone el enlace correspondiente. Sabéis que cada obispo, antes de ser ordenado obispo, es sacerdote, y el día en que es ordenado obispo, en ese tercer grado del sacramento del orden, después del diaconado, el presbiterado, llega el episcopado, la plenitud del sacramento del orden, la plenitud del sacerdocio. Bueno, pues es ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, así hasta llegar a los apóstoles. De tal manera que cada uno de los 3.500 obispos que existen hoy en el mundo, cada uno de ellos procede de uno de los 12 apóstoles. Y es precioso, ¿no?, pensar en cualquier obispo, en vuestro obispo, y pues de qué apóstol será descendiente este obispo mío, ¿no? ¿Cuál es la línea consecratoria que se llama? Pues bien, la línea consecratoria de don Jorge Mario Bergoglio es precisamente la del cardenal Rampolla, ¿no? Este miembro de la logia masónica luciferina Otto, que es una de las más fuertes ritualísticamente hablando. Desconoce el señor Esteban que desde hace más de un siglo el plan de la masonería para acabar con la iglesia ya no era atacarla de frente, sino colocar en el papado a uno de los suyos, para que los católicos se sometieran a sus reformas bajo la bandera de la obediencia, como nos lo dieron a conocer Pío IX
Pío IX, o Pío IX, y León XIII, que publicaron los planes de la alta bendita italiana para conocimiento de todos los católicos. O sea, nos está diciendo, y esto es historia, que el Papa Pío IX y el Papa León XIII publicaron los planes de la masonería. Por eso no es casual que el Papa León XIII escribiese esa oración del Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Se nos amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Replímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial ministra, arroja a Satanás y a todos sus ángeles al abismo, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Pues es una oración que se rezaba antes, al finalizar la misa. La misa ve tu sordo, que gracias a Dios todavía es perfectamente lícita. Por desgracia, en la Novus Ordo no se reza, ¿no? La puede rezar uno si quiere. Desconoce que esta táctica nos la volvió a recordar Malachi Martin en su libro Windswept House, quien murió, por cierto, en extrañas circunstancias y que estuvo a punto de perder la fe tras comprobar la ausencia total de escrúpulos entre el cardenal B y sus compañeros masones. Allí el padre Malachi nos avisa de que la masonería eclesiástica planteó forzar la dimisión de un papa para meter... Bueno, os voy a leer un texto de la masonería que dice: la elección categórica mediante la cual alcanzaremos nuestro objetivo es la dimisión. Lo que pasa con Benedicto. En resumen, se inducirá al actual titular a dimitir de su cargo. La dimisión voluntaria del Papa, en esta encrucijada de divisionismo y desunión entre los católicos laicos y entre los propios clérigos, sería una poderosa señal. Equivaldría a una admisión de derrota por parte de importantes elementos opuestos a los nuestros o a nosotros. Me han acusado en el vídeo de ayer de querer dividir a la iglesia, de divisor, que el diablo divide. Bueno, sabéis, hermanos, que la iglesia ya está dividida, igual que la sociedad, entre los que aman y entre los que odian la cruz. Yo no tengo el poder de dividir, porque no tengo el poder de hacer que nadie ame ni odie la cruz. Solamente tengo el poder de amar yo la cruz con la gracia de Dios, o de odiar yo la cruz con la desgracia de Dios, o con el empeño de mi soberbia, ¿no? Y entonces es absurdo. O sea, yo no puedo dividir. De hecho, cuando alguien está en el error, prefiero inducirle a la confusión a que persevere en el error. ¿Me entendéis? Si yo estoy equivocado en algo, prefiero que alguien me diga algo y yo me quede confundido a continuar en el error. Por eso la confusión en sí no es mala si te hace salir del error. Y por cierto, cuando tú estás en la verdad es muy difícil llegar a la confusión. Por eso, estar en la confusión es un signo de que no estás en la verdad. ¿Entendéis? Malachi Martin es este señor, un jesuita que murió en extrañas circunstancias, un jesuita de verdad, que escribió este libro, El último papa, que es una fotocopia, que me la dio un buen amigo, un saludo, para él, sabe quién es. Y bueno, pues lo tengo que leer, no lo he leído todavía. Es una novela, ficción, por el autor 85% real, 15% reconstruido, nombres y demás. Pero bueno, narran cómo al principio de la década de los 60, a finales de los 50, se consagra directamente la Capilla Paulina del Vaticano a Lucifer. Se consagra la Capilla Paulina en la Capilla Paulina, que es una capilla muy importante, que está cerca de la Capilla Sixtina. Pues ahí se consagra el Vaticano entero a Lucifer, ¿no? Entonces este sacerdote, Malachi Martin, quedó absolutamente impactado, lo presenció, no directamente, si tengo bien entendido, sino que por medio de el cardenal, del cual él era su secretario personal, cardenal masón, y a raíz de ahí pues se desengañó, era un irlandés, se salió de la orden de jesuitas y se dedicó a denunciar todo esto, ¿no? Y murió en Nueva York en extrañas circunstancias, después de ser taxista y demás, y ser exorcista. Entonces, bueno, merece la pena leer este libro, El último papa. Yo lo tengo ahí y si Dios quiere, pues lo leeré, ¿no? Pero bueno, se nos está alargando bastante el vídeo, pero no me importa, hermano, porque creo que es un tema bastante complejo y que no hemos hablado de él todavía en el canal abiertamente. Y merece la pena, ¿no? Que sea así. Se nos va a quedar casi una hora, pero bueno,
Es lo que hay. 8. Desconoce que en la profecía de los papas de San Malaquías, de Armagh, esta es muy importante esta profecía, Benedicto XVI es el penúltimo papa antes de la venida del Señor, de Gloria Olivae, era el lema que tenía Benedicto XVI, de Gloria Olivae, de la gloria del olivo. Yo, César, cuando tenía 15 años, leí, antes de la muerte de Juan Pablo II, que el sucesor de Juan Pablo II podría llamarse perfectamente o bien Benedicto XVI o bien ser de la orden de los benedictinos, porque el olivo es un símbolo de la orden benedictina de San Benito. De hecho, a veces se le llama la orden olivetana. ¿Mm? Entonces, el que fuese de Gloria Olivae significa que o bien se llamaría Benedicto o bien sería benedictino, pero benedictino solamente había un cardenal y era muy mayor, así que con casi total seguridad se iba a llamar Benedicto. De modo y manera que cuando yo escuché el nombre Benedicto XVI quedé impactadísimo. ¿Mm? Y en ese momento era ateo, por cierto, hermanos. Pero tenía algo dentro de mí que me hacía querer conocer estas cuestiones del fin de la historia, del fin de la línea de los papas. Pues bien, Bergoglio no tiene lema papal en esta lista. La cosa acaba con Benedicto XVI, porque después el siguiente es ya Pedro Romano. Pedro Romano. El Papa Santo, tantas veces profetizado, que parecía que pacería a su rebaño en medio de muchas tribulaciones y que vería la parusía. Entonces, bueno, hay quien dice que este Pedro Romano es el mismísimo San Pedro, que vuelve, y hay quien dice que es otro sucesor, el último, que en medio de grandes tribulaciones pace a toda la Iglesia Santa de Dios, a todo el pueblo de Dios, y que en su pontificado acaecería la parusía. En cualquier caso, Bergoglio no está en la lista, ¿no? 9. Desconoce que falsas profetisas como Marga de Madrid o Fabiola de El Toscón están siendo seguidas por legiones de sacerdotes, obispos y congregaciones religiosas porque les ofrecen una falsa salida al dilema angustioso que plantea Bergoglio, diciéndoles que Francisco es bueno y que los malos son los que le rodean, con lo cual ya no tienen que exponerse a denunciar sus blasfemias, herejías e insultos diarios, anestesiando así la voz de su conciencia. Este punto creo que es muy potente, ¿no? Porque es verdad que hay muchos sacerdotes, obispos y congregaciones religiosas que están siguiendo estas revelaciones privadas de Marga de Madrid o de Fabiola de El Toscón. Yo no he tenido el placer o la suerte de leerlas. Al contrario, he tenido la suerte de no hacerlo, porque si dicen que Bergoglio es un papa querido por el Señor y demás, pues pienso que como Bergoglio pues son del enemigo, ya que para mí a estas alturas de la vida es bastante evidente por lo que le veo hacer, por lo que le oigo hablar, por lo que leo de él, que bueno, pues que este señor no es católico y que este señor pertenece a este grupo de masonería luciferina, ¿no? Y que es un destructor, que es un lobo vestido de oveja. ¿De verdad desconoce que el padre Pío le dijo al padre Amorth, ya sabéis que fue el exorcista jefe del Vaticano, que Satanás se había introducido en el seno de la Iglesia y que dentro de no mucho tiempo llegaría a gobernar una falsa iglesia, es decir, está en el papado, vaya? ¿No le dice eso nada? ¿No? 11. ¿Desconoce usted en las revelaciones de Tréfontaine, tan queridas por Pío XII, la Virgen le hizo ver a Bruno Cornacchiola, son unas apariciones preciosas, un supuesto papa que negaría todas las verdades de la fe? Es que son muchas, hermanitos. ¿De verdad ignora usted que el día exacto en que nació Jorge Mario Bergoglio, Santa Faustina Kowalska, en su diario, anotó que había sentido el mayor dolor de su vida viendo la escena de la traición de Judas? Flipad. ¿De verdad cree que eso es pura casualidad? Número 13. ¿De verdad desconoce usted que el apellido Bergoglio, en mayúsculas, suma 666 en el sistema ASC2, que tienen todos los ordenadores del mundo? ¿Cree que de verdad es por pura coincidencia? Es imposible que lo sea. Esto, bueno, no tiene mucha importancia, honestamente, ¿no? Pero es verdad que en el Apocalipsis, cuando se habla del número de la bestia... Ay, señor, no me quiero entretener aquí mucho. Si tenemos la cita, no la tenemos, ¿no? Es que el número de la bestia
aparece después de una... Me parece que es en 17, al final del 17, sinceramente. Lo voy a mirar rápido y si no, pues nada. No tengo la Biblia en la mente, ¿vale, hermanos? En todo su conjunto, hay partes que sí. No. Vamos a ver. Vamos a ver, porque sé que está al final de un capítulo. Los dos testigos, 11, la mujer vestida de sol. Dos bestias. Aquí está. Al final del capítulo 13, ¿vale? El que tenga inteligencia, que calcule la cifra de la bestia. Una cifra de hombre. Su cifra es 666. O sea, fijaos, el que tenga inteligencia, que calcule. Hay quien dice que este cálculo es precisamente el que se puede hacer en esta edad de la informática. En esta edad de la informática. Por medio de los ordenadores. El que tenga inteligencia. No solamente humana, sino el que tenga también posibilidad de tener un ordenador, ¿no? Hay quien lo interpreta así este momento, pues que la calcule, que calcule. O sea, no se puede calcular de un modo sencillo, ¿no? Sino que hace falta un sistema complejo. Bueno, pues el sistema es de ASC2, así se escribe, chicos, perdón, hermanos. ¿Lo veis? Aquí, ASC2, pues, bueno, pues el apellido Bergoglio suma 666. ¿Es casualidad? Bueno, ya os digo que no importa mucho, es el cúmulo de todo, ¿no? 14. Ignora usted que el pectoral de Jorge Mario Bergoglio resume toda la simbología de Ordo Templi Orientis, esto de Otto, con la paloma cayendo sobre la Eucaristía, con un supuesto buen pastor, un supuesto, fijaos que aparece así, ¿vale? No aparece así. El buen pastor siempre aparece así, como el sacerdote que se pone la estola, que simboliza la oveja que carga sobre sus hombros. Pues este supuesto buen pastor va así, como Osiris, ¿vale? Que es una de las deidades demoníacas de esta secta masónica, Ordo Templis Orientis, y que va con un callado y un mayal. Un callado y un mayal, ¿vale? El mayal era para, si no me equivoco, para flagelar a los sirvientes y el callado para tener su cetro de autoridad, ¿no? Que van disimulados en las patas del cordero que lleva encima y los brazos cruzados con una calavera. Lleva una calavera, hermanos, el pectoral de Bergoglio, es una calavera, ¿eh? Y lo más intrigante de todo es que sus pies van andando hacia atrás, donde parece que van andando hacia un sentido, pero sus pies, fijaos, o sea, buscad una imagen del pectoral de Bergoglio en Google Imágenes, van hacia atrás, ¿vale? Están dados la vuelta a los pies. Es absolutamente intrigante y absolutamente inquietante. Y más aún, ¿no? Está raptando a las ovejas del rebaño. Y no hay ninguna cruz. No hay ninguna cruz. Lo que hay es un fondo de ovejas donde aparece este personaje calavérico andando en el sentido contrario con un ángel caído que desciende, recortado el fondo en forma de cruz, pero no es una cruz física, no es un madero, no es una cruz, es un fondo recortado con forma de cruz, pero no hay cruz, en fin, y es el mismo pectoral que llevaba siendo obispo, ¿no? Es bastante intrigante el pectoral, es bastante intrigante. ¿No sabe usted el significado que Osiris tiene en la logia Mithraim? No sé qué logia es. 15. ¿De verdad no sabe usted que Bergoglio dice la verdad y que no bromea cuando dijo que era muy probable que pasara a la historia como el Papa que provocó un cisma en la Iglesia? Eso dijo Bergoglio de sí. O como cuando dijo hace unos meses, oiga bien, que Juan Pablo II y Benedicto XVI eran santos, pero que él era el diablo. Eso lo dijo, ¿eh? ¿Cree usted que eso lo diría un papa auténtico y no un siervo de las tinieblas? La verdad es que el documento este que os traigo, hermanos, no tiene desperdicio, ¿eh? 16. ¿Ignora usted que el 29 de junio de 1963, fecha de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 29 de junio del 63, un grupo de cardenales y obispos satanistas entronizaron a Satanás en la capilla paulina, lo que os decía antes, del Vaticano, con la promesa de que el último papa se comprometería a someterlo todo al ángel caído y que el plazo para que ese papa fuese nombrado era de 50 años? Siendo nombrado Bergoglio dentro de ese plazo y tras una renuncia nula del Papa auténtico el 13 de marzo
de 2013. ¿Sabía usted que Benedicto XVI estaba al tanto de eso? Y que por eso, en junio de 2012, volvió a reconsagrarla, quitando el altar moderno y reponiendo el antiguo. Es que es increíble, hermanos. Es que en el año 63 pusieron un altar nuevo, consagraron esa capilla a Lucifer, y Benedicto, antes de irse, el último año, antes de que se cumpliese el plazo ese de los 50 años, puso el altar antiguo. Sin duda es curiosísimo. 17. ¿De verdad no sabía usted que la primera cosa que hizo Bergoglio tras ser elegido papa fue ir a rezar a esa misma capilla paulina donde fue entronizado el ángel caído? Cosa que nunca había hecho ninguno de los pontífices anteriores. Por ejemplo, Benedicto XVI bajó a las catacumbas a rezar ante la tumba de San Pedro. Me parece que he dicho Benedicto, ¿no? De verdad usted no cree que la primera cosa que hizo Bergoglio, ¿vale? Cuando fue elegido papa, lo que hizo Bergoglio fue rezar en esa capilla. O sea, Benedicto fue a rezar a las catacumbas, en la tumba de Pedro. Y él, en cambio, fue a la capilla paulina. Nunca lo había hecho ningún papa. Y que uno de sus colaboradores, el cardenal Humes, dijo que desde ese momento su circunspección inicial cambió y comenzó a sonreír en lo que calificó como una experiencia mística o iluminación. De hecho, fijaos qué careto, así os lo digo, enseña Jorge Mario Bergoglio cuando sale a las cámaras en ese día fatídico 13 de marzo de 2013. Sale con un semblante totalmente oscuro. No sale con alegría. No es una persona que salga pues representando lo que es, ¿no? Representando lo que es. No. Es una persona que sale con una mirada y con un gesto bastante sombrías, ¿no? Y lo podéis ver, hay un montón de links aquí en este número 17, todo esto, para que lo veáis. 18. ¿No conoce usted el significado masónico de esa fecha? El 13 del 3 del 13. Tiene dos aspectos esta fecha. Primero, que es simétrica, 13, 3, 13. Que son los masones, les confiere más valor, ¿no? Una fecha de ese tipo. Pero el número 13 es el número de la transformación en toda la cábala judía y en todos los rituales masones. Entonces, cada número tiene su significado. El número 13 significa transformación. El número 3 hace referencia a la Trinidad impía. La Trinidad impía está compuesta bien por Satanás, Lucifer, Belcebú, o bien por Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¿Vale? Perdonad que estoy a punto de estornudar. Hablo de estas cosas y me sienta mal, la verdad. Pero bueno, confiando en Dios, hermanos, no hay ningún problema. Es decir, estamos muy, muy tranquilos porque dijo Cristo, ¿no? No tengáis miedo a los que solo pueden dañar el cuerpo. Tened miedo al que puede dañar el alma, ¿no? Bien, ¿sabía usted que el Papa León XIII, que tuvo una revelación al respecto, escribió en su oración exorcística lo siguiente? En el mismo lugar santo, donde ha sido establecida la silla de Pedro y la cátedra de la verdad, que debe iluminar al mundo, han alzado el abominable trono de su impiedad, con la intención perversa de herir al pastor y dispersar el rebaño. Oración a San Miguel Arcángel, León XIII, 1890. Yo estoy convencido de que los papas tienen conexión directa con Dios, ¿no? Y todos tienen en algún momento una o más experiencias místicas, porque es así. Y así le pasó a León XIII. León XIII tuvo una experiencia muy fuerte, donde contempló cómo el diablo le pedía a Dios 100 años para gobernar la iglesia. Y Dios le permitía eso, ¿no? Para mostrarle de una forma más absoluta su victoria sobre su maldad. Entonces, bueno, no sabemos cuándo empiezan esos 100 años, pero lo cierto es que, bueno, pues fue consagrado en ese 29 de junio del 63. ¿No sabe usted que Bergoglio es apellido judío? Bargoglio, que significa hijo de Gog. ¿Sabéis quiénes son Gog y Magog? Pues buscadlo, porque son las bestias del Apocalipsis. ¿De verdad no sabe usted que cuando Bergoglio salió al balcón del Vaticano el día de su elección hizo varios signos masónicos muy conocidos y reconocibles para los que hemos estudiado la masonería?
como el de la obediencia masónica, o la mano del Revis, o del marrano, que es esta mano, ¿vale? Que es juntar el dedo anular y el dedo corazón, ¿vale? Y eso significa. Entonces, fijaos, a mí me da cosa hacerlo, no lo quiero hacer. Salía Benedicto saludando así, perdón, Bergoglio saludando así. ¿Mm? Un signo que hace cada día. Y en el Belén, me fijé el otro día, en el Belén que hizo de arena, este Bergoglio, en el Vaticano, no sé si lo habéis visto, un Belén de arena. San José sale también con la mano del Revis. Esta, ¿vale? Fijaos. ¿Por qué cree usted que la noche de la renuncia de Benedicto XVI, estando el cielo raso de mañana, es decir, limpio, luego se cerró súbitamente y cayeron 2 rayos sobre la cúpula del Vaticano? ¿No cree usted que Dios habla por estos signos? Pues yo creo que sí. 23. ¿Desconoce usted que Bergoglio, siempre que da la mano, la da al modo masónico con su dedo índice extendido, pulsando la muñeca del interlocutor invariablemente? Fijaos, aquí. Fijaos, que no es que de la mano así, no, es que va así. ¿Mm? Fijaos, simplemente, lo hacen los masones. Es una manera rara de dar la mano, ¿no? O sea, yo cuando doy la mano, agarro la mano. ¿Mm? Agarro la mano, pero nada de hacer así. 24, ¿de verdad tampoco sabía usted que justo cuando Bergoglio salía al balcón, a su espalda el cardenal Agostino Cachavilan, masón de la lista Pecorelli, hizo fugazmente la señal de los cuernos ante las cámaras? La hizo, hermanos. ¿Sabéis cuál es, no? La del heavy metal. El mismo con el que concelebró misa en buena amistad el 25 de mayo del 13. ¿Desconoce usted la simbología masónica de la capilla de Santa Marta, donde Bergoglio celebra misa diario por deseo propio, con las pirámides en el enlosado del suelo, en el techo y en los pilares del altar, junto al oráculo lateral? Sabéis que los masones le gusta mucho el tema de las pirámides, por eso de que representa la jerarquía y demás. Y le gusta mucho también el tema del blanco y el negro, porque para ellos luz y oscuridad se complementan, y Lucifer es maligno pero es benigno, y el fin justifica los medios. Entonces, y además ellos abogan por la absoluta libertad, ¿no? de los actos, entonces todo es bueno y todo es malo. Entonces, bueno, tienen ahí un cacao los pobres, la verdad, increíble. Y esta capilla de Santa Marta, pues, tiene mucha decoración masónica. 26. ¿Ignoraba usted que la hora en que salió el humo blanco de la chimenea de la Capilla Sistina anunciando la supuesta elección de Bergoglio, según el reloj del Vaticano y de todo el mundo, eran las 7 horas de la tarde y 6 minutos, las 7:06, y que esa hora equivale a las 6:66 minutos, o sea, a las 6:66 minutos? Curioso, ¿verdad? ¿No sabía usted que antes de la fumata blanca una gaviota se posó sobre la chimenea de la Capilla Sixtina? Antes de la fumata blanca. Ave mala y dañina, donde las haya. Ladrona y furtiva. O sea, es un ave ¿qué es eso? Que es ladrona, que es furtiva. Cuyo nombre taxonómico es, ojo al dato, Larus argentatus. Argentatus. Que es una argentina, ¿verdad? Y que una gaviota atacó a una de las palomas soltadas por Benedicto XVI meses antes desde su balcón, ante la mirada atónita de la gente en la plaza de San Pedro. O sea, fijaos la escena, ¿no? Benedicto XVI suelta una paloma blanca y llega una gaviota y la empieza a atacar y a picotear, ¿no? Y luego una gaviota se posa el día de la elección de Bergoglio. O sea, son pequeños signos, ¿no? Sabed que los demonios habitan en los animales, también pueden hacerlo, pueden poseer animales. Tenemos la piara de cerdos del Evangelio, ¿vale? ¿No sabía usted que en el Sínodo de la Juventud de hace unos meses Bergoglio usó un bastón Wicca con el clavo que representa el número 6, Baf, del alfabeto judío? Hermanitos, mirad la imagen, ¿vale? Bastón Wicca, W-I-C-C-A. Es un bastón en forma de tirachinas con un clavo atravesado. Pues el señor Bergoglio utilizó un bastón de este tipo, en vez de ser el típico cetro o el típico bastón pontificio con la cruz. También en la JMJ utilizó otro bastón Wicca de, esto, de brujería, ¿vale? 29. ¿Ignoraba usted que, según el cardenal amigo de Sevilla, lo primero que les dijo Bergoglio a los cardenales que le habían elegido era que Dios les perdone por lo que han hecho? Me acuerdo yo de esa declaración del cardenal amigo.
30. ¿Desconocía usted que el candidato a ser el falso profeta durante muchos años era el cardenal Martini, jesuita, como Bergoglio, y maestro espiritual suyo, como él ha proclamado varias veces, y que ya intentaron colarle en el solio de Pedro, si hubieran conseguido obligar a renunciar a Juan Pablo II, cuando estaba tan enfermo con Parkinson, con la excusa de que ya no tenía fuerzas para gobernar la Iglesia? O sea, hubo una campaña verdadera mediática para que Juan Pablo II renunciara, porque querían ya usurpar el trono, ¿no? Los masones tampoco saben cuándo es el momento propicio. Es decir, en cuanto pueden, lo van a hacer. Ellos tienen la promesa de los 50 años que les hizo Lucifer, pero en ese transcurso de tiempo podía ser en cualquier momento, ¿no? 31. Sabía que ese mismo cardenal Martini dirigía la mafia de San Galo, cuyo propósito era impedir que Benedicto XVI llegara a ser papa, y que si lo lograba, derribarle haciéndolo dimitir para meter a Bergoglio. ¿Vale? O sea, querían que Benedicto no llegase a ser papa, y que si llegaba, fuese inducido a dimitir. ¿Sabía usted que la renuncia válida al papado exige renunciar el munus, esto es, el oficio de cargo papal, como indica el canon 332.2, que Benedicto XVI solo lo hizo respecto al ministerium? Sobre esto podemos hacer un vídeo más concreto, ¿vale? Pero bueno, el canon 332.3 es punto 2, ¿eh? Aquí hay una rata, es punto 2. Pero vamos, lo tiene bien puesto arriba. Es aquí 3.2 y aquí 3.3 lo que tiene, ¿no? Y es el mismo. Bien, dice, si el Ramano Pontífice renunciase a su oficio, ahí está Munieri, ¿no? Se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Y aquí la parte central de su renuncia, la de Benedicto, ¿no? Declaro me ministerio episcope Romae, es decir, no Munieri Romane Pontificex. Es que es bastante evidente. Pero bueno, 33. ¿Cree usted que esto ha sido un mero error de uno de los papas más inteligentes y sabios de la historia? ¿Le cuadra a usted eso? 34. Desconocía también que el munus petrino es inseparable del ministerium petrino, es decir, no se puede escindir. Y que por lo tanto esa renuncia parcial al ministerio es nula de pleno derecho. ¿Desconocía usted? Ya acabamos, que esa artificial separación entre munus y ministerium petrino procede de una loca teoría de Karl Rahner en su artículo Wolfragen sus einen Ökumenischen Ausverständnis. No sé nada de alemán, sé un poquito de francés, e inglés y un pelín de italiano, pero alemán nada. Bueno, pues esa separación entre munus y ministerium ya la había, digamos, planteado este Karl Rahner, ¿vale? ¿Sabía usted que el título de Papa emérito es canónicamente imposible porque solo puede ser emérito aquel a quien se le ha aceptado la renuncia? Canon 185 de Código de Derecho Canónico. Siendo la renuncia al papado no aceptable por cargo alguno. O sea, aquí es telita, ¿no? Pero ser emérito significa que alguien ha aceptado tu renuncia. Pero es que cuando renuncias al papado nadie tiene que aceptarlo. Entonces es una contradicción dentro de sí, ¿vale? ¿Es esto un argumento conspiranoico u objetivo y jurídico? ¿Piensa usted que Benedicto XVI no tenía competencia jurídico-canónica como para saber esto? O sea, cuando un papa renuncia, nadie lo tiene que aceptar. Cuando alguien es llamado emérito, es porque alguien acepta su renuncia. Incongruencia máxima, ¿verdad? ¿Cree usted entonces que el hecho de que Benedicto XVI se haya quedado en el Vaticano vestido de blanco, con pectoral, solideo, haciéndose llamar su santidad, es algo casual? ¿Qué le parece a usted que cuando le reprocharon seguir vistiendo de blanco, él dijo que porque no había sotanas negras en el Vaticano, por eso vestía de blanco? ¿De verdad se lo cree usted, sabiendo que el Vaticano es seguramente el lugar del mundo con más sotanas por metro cuadrado? Como veis aquí hay algunas razones que decimos en el vídeo por las cuales Bergoglio es masón, que no hablan directamente de que Bergoglio sea masón, sino que hablan de la incongruencia que hay alrededor de toda la acción de la masonería. Entre ellos es esta falsa renuncia. 37. ¿Cree usted también que la causa de la renuncia era que le faltaban las fuerzas para viajar? Cuando no es obligatorio que un papa viaje por todo el mundo para seguir siendo papa. ¿Cree usted que la causa era que ya no tenía fuerzas para ir a la JMJ de Brasil? ¿No se da cuenta de que Benedicto XVI usa argumentos ad absurdum para que quien quiera ver, vea y se dé cuenta de que hay una causa más grave que no puede revelar?
Y que incluso en la carta que le envió en febrero de 2014 al periodista más pro-bergogliano en Italia, Andrea Tornelli, le quiso asegurar la validez de su renuncia al ministerio petrino, pero omitiendo cualquier alusión al munus. Es decir, que hace una entrevista con Tornelli, le asegura la validez de la renuncia al ministerio petrino, pero no al munus, ¿vale? 38. ¿Sabía usted que la aceptación y la renuncia al papado son actos de derecho divino y que por tanto no se les pueden imponer términos, modos o condiciones, so pena de nulidad? Aceptación y renuncia son actos de derecho divino, en donde Dios mismo es el que toma el partido, ¿no? Y no se pueden imponer términos, modos o condiciones. ¿Sabía usted que a pesar de eso, sabiéndolo, Benedicto XVI le puso un término a su renuncia, presentándola el 11 de febrero, Día de la Virgen Inmaculada de Lourdes, pero no siendo efectiva hasta el 28 del mismo mes? ¿Ha leído usted al respecto el artículo de don Stefano Violi, La rinuncia di Benedetto XVI, tra storia, diritto e consensa, Rivista Teologica di Lugano, número 2, /2013, páginas 203-2014? Para los que quieren saber algún documento así oficial en alguna revista teológica, ahí lo tienen. 40. ¿Ignora usted que Bergoglio nunca se arrodillaba ante el Santísimo en Buenos Aires? Ni como obispo ni como cardenal. Que por cierto pasó de sacerdote a cardenal en 6 años, ¿eh? En 6 años, otros 6 por ahí con la ET. Esto ya lo digo yo. Ni como obispo ni como cardenal, y que sí lo hacía ante los protestantes de Luna Park. Se arrodilla en muchas otras circunstancias, pero nunca ante el Santísimo. Y que nunca reza el rosario en público, sino que masculla alguna que otra palabra para disimular. Y que nunca dice el cuerpo de Cristo cuando da la comunión. Es increíble, hermanos. Es que es bastante insultante, la verdad. Bastante grosero. O sea, bastante evidente, ¿no? 41. ¿No sabía usted que Bergoglio formaba parte de un grupo de amigos rabinos masónicos como Afrug, Skorka o Bergman, con militones del Seminario Rabínico Latinoamericano en el barrio de Belgrano? Y que todos ellos pertenecen a la masónica y luciferina B'nai B'rith, y que Bergoglio condecoró a Skorka con la medalla de la UCA de Buenos Aires. Y la UCA es la Universidad de algo de Buenos Aires. Y le aplaudió cuando este dijo que siguen esperando al Mesías, que en realidad será el anticristo. Esto es flipante. Este vídeo que viene aquí, el enlace, ese vídeo es espeluznante, ¿vale? Porque podéis ver en la segunda mitad cómo un rabino judío, luciferino masónico, dice que está esperando al Mesías, que ya os lo digo yo, que será el anticristo. Y Bergoglio le aplaude, ¿no? Le aplaude. 42. ¿De verdad no se había enterado usted de que cuando Bergoglio dirigía el seminario de Villa Devoto, enviaba a sus seminaristas a estudiar Cábala a la Sinagoga Mayor de Buenos Aires, la Sinagoga de la Calle Libertad, de su amigo Theodor Marshall Meyer, perseguido penalmente por pederastia, a pesar de que posteriormente la comunidad judía le rehabilitó por completo? O sea, enviaba a los seminaristas a estudiar Cábala. ¿Pero qué narices tienen que estudiar Cábala? Bueno, en realidad, pues quizá para que este predador, el tal Theodor Marshall Meyer, pues pudiera seguir efectuando estos delitos, ¿no? De la alta masonería, de pederastia, ¿no? Y que discípulos de Meyer son los rabinos Bergman y Skorka, íntimos de Bergoglio. ¿No sabe usted que la pederastia se considera dentro de la masonería luciferina o espiritual como el grado más alto de iniciación satánica? ¿Desconoce usted la relación que hay entre sacerdotes y obispos satanistas y la pederastia? ¿No se pregunta usted por qué Bergoglio rehabilita constantemente a conocidos pederastas y homosexuales como McCarrick, que ya por finalmente lo ha cesado al estado laical porque ya era insostenible, ¿no? El teatro. Pero no así con, que yo sepa, con Don Quixote, Monseñor Rica, Monseñor Plagia o James Martin. Bueno, sabed que todo el escándalo de la pederastia en la iglesia ha sido propiciada por Satanás, de un modo directo o indirecto, en su mayor parte de un modo directo, a través de estos infiltrados, que tienen en alto estima esa práctica abominable, esa práctica degenerada, para así agradar a su señor Lucifer, ¿no? Entonces, bueno, no quiero hablar del tema porque me pone mal cuerpo, me dan ganas de... me revuelve el estómago, la verdad.
Pero bueno, pues sabed que los responsables en gran parte de la pederastia son precisamente estas personas masonas, ¿vale? Que tienen como plan para destruir la iglesia desde dentro, pues precisamente este tipo de fechorías. 43. ¿Desconoce usted que Bergoglio en el libro El Jesuita cuenta que frecuentaba esa sinagoga en la calle Libertad para ir a rezar? Y que debido a sus desequilibrios psicológicos, a Bergoglio le trataba en Buenos Aires una psicoanalista hebrea, habiendo la iglesia condenado el psicoanálisis, y que el superior de los jesuitas, Hans Koppelbank, mandó elaborar un informe psiquiátrico sobre Bergoglio donde se revelan sus graves desequilibrios mentales y que ese informe se ha perdido misteriosamente. 44. ¿De verdad ignoraba usted que Bergoglio firmaba en Buenos Aires con los 3 puntos masónicos detrás de su rúbrica como obispo y cardenal? Los masones firman así, con 3 puntitos detrás de la firma. Como una pirámide, ¿no? Como el compás también. La escuadra, todo. 45. ¿No sabía usted que en una de las cartas que le escribió a su amigo el cardenal Brandmüller, Benedicto XVI se despide de él con su bendición apostólica? Algo que solo puede hacer el Papa reinante. Increíble. ¿Sabía usted que cuando fue... 46. ¿Sabía usted que cuando fue el relevo de algunos cargos de la Guardia Suiza en el Vaticano del 6 de mayo de 2016, el juramento de los nuevos soldados acudió Benedicto junto a Bergoglio? Y que solo en el tambor de Benedicto XVI estaba pintado el palio papal, mientras que no estaba en el tambor de Bergoglio. Curioso, ¿no? 47. ¿No ha reparado usted en estas clarísimas declaraciones de Benedicto XVI el día 27 de febrero de 2013? O sea, el día antes de oficialmente dejar de ser papa. Ni en febrero a su supuesta renuncia entrará en vigor. Dice, el siempre es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga ojos para ver, que vea. ¿Cómo las explica usted esas palabras? ¿Me las puede explicar alguien? 48. ¿Ignora usted que el colaborador más cercano de Benedicto XVI, Monseñor Genswing, en su charla de presentación en el Vaticano de un libro sobre Benedicto XVI de Roberto Regoli, director del Departamento de Historia de la Iglesia de la Pontificia Universidad Gregoriana, el 21 de mayo de 2016, hizo unas declaraciones escandalosas sobre las que la prensa católica española ha pasado de puntillas en la línea de reafirmar que Benedicto XVI sigue siendo papa? Declaraciones que nunca podría haber hecho sin el apoyo de Benedicto del siguiente tenor, es decir, de esta clase. Entonces ahora tenemos unas cuantas declaraciones de este señor en negrita, ¿vale? Entonces voy a leer la declaración y el comentario posterior. Declaración. Él no ha abandonado el encargo de Pedro, cosa que le hubiese sido imposible a consecuencia de su aceptación irrevocable del encargo en abril de 2005. Muchos perciben todavía hoy esta nueva situación como una especie de estado de excepción querido por el cielo. Bueno, para el que no lo sepa, un estado de excepción se proclama en los derechos constitucionales, cuando hay un golpe de estado. Es una manera de decir, el estado se va a regir por una serie de leyes del estado de excepción, precisamente porque ha habido un golpe de estado. Ese sigue siendo fundamento de la Iglesia Católica y sin embargo es un fundamento que Benedicto XVI ha transformado profundamente y de forma duradera en su pontificado de excepción. O sea, el secretario de Benedicto habla del pontificado emérito de XVI como pontificado de excepción, como una especie de paralelismo a ese estado de excepción que se da ante un golpe de estado. Señor Esteban, que el secretario de Benedicto XVI hable de pontificado de excepción, ¿no le dice nada? ¿No ve usted que está llamando pontificado de excepción a un monarca, papa, acosado por fuerzas extrañas que quieren derribarle, como hacen los golpistas con un gobierno legítimamente constituido? Otra cita de la entrevista. Por la noche, un rayo kilométrico con un ruido atronador golpeó la punta de la cúpula de San Pedro, situada sobre la tumba del príncipe de los apóstoles. Rara vez el cosmos ha acompañado más dramáticamente un punto de inflexión histórico.
sobre todo la relativa al inicio del cónclave de abril de 2005, del cual Joseph Ratzinger, después de una de las elecciones más breves de la historia de la Iglesia, salió elegido tras solo 4 votaciones, que siguieron a una dramática lucha entre el así llamado Partido de la Sal de la Tierra, en torno a los cardenales López Trujillo, Ruini, Herranz, Rouco Varela y Medina, y el denominado Grupo de San Galo, en torno a los cardenales Daniels, Martini, Silvestrini y Murphy O'Connor. Grupo que recientemente el mismo cardenal Daniels de Bruselas, de manera divertida, ha definido como una especie de mafia club. La elección fue ciertamente el resultado de un enfrentamiento. La clave la había proporcionado el mismo Ratzinger como cardenal decano, en la histórica homilía del 18 de abril de 2005 en San Pedro. Precisamente allí, donde a una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo al propio yo y sus propias ansias, contrapuso otra medida, el Hijo de Dios y verdadero hombre, como la medida del verdadero humanismo. Ay, aquí habla claramente el señor Esteban del enfrentamiento entre el partido de los fieles cardenales que apoyaron a Benedicto XVI y el de los herejes, cuyo candidato era Bergoglio, ya en el cónclave de 2005. Por Dios, más claro quiere que se lo diga. Antes y después de su dimisión, palabras del secretario Benedicto, Benedicto ha entendido y entiende su tarea como la participación en tal ministerio petrino. Antes y después. Él ha dejado la cátedra pontificia y, sin embargo, con el paso del 11 de febrero de 2013, no ha abandonado, de hecho, este ministerio. Él, en cambio, ha integrado el cargo personal en una dimensión colegial y sinodal. Casi un ministerio en común. Esto es, la renuncia fue nula porque no cabe separar el ministerio en partes, y menos aún hacerlo colegiado. Y sigue el secretario. Pero de hecho, el ministerio se expandió con un miembro activo y un miembro contemplativo. Por eso Benedicto XVI no ha renunciado ni a su nombre, ni a la sotana blanca. Por eso el apelativo correcto para dirigirse a él es todavía hoy su santidad. Y por eso tampoco se ha retirado a un monasterio aislado, sino dentro del Vaticano. Como si solo hubiese hecho un paso a un lado para dar espacio a un sucesor y a una nueva etapa en la historia del papado, que él, con ese paso, ha enriquecido con el eje de su oración y de su compasión puesta en los jardines vaticanos. Entonces aquí nos dice el autor de este estudio. De nuevo, es evidente que no ha renunciado, lo que significaría un paso atrás, sino tan solo ha dado un paso a un lado, escondiéndose de los que querían derribarle, como Pedro cuando sigue lejos a Cristo hasta el pretorio, tras una traición de Judas, dejando paso al usurpador. Y nos acercamos al final, hermanos. Tengo que beber un poquito de agua porque llevamos pues una hora larga. ¿No se ha dado usted cuenta de que desde su supuesta renuncia, Benedicto XVI ha seguido interviniendo en momentos clave para corregir a Bergoglio en sus desvaríos e impedir una mayor confusión de los fieles? Esto es muy interesante. Como cuando con ocasión del Sínodo de la Familia habló de la Eucaristía, Eucharistomen en alemán, o como cuando corrigió un escrito propio de Juventud, donde no quedaba del todo claro que los adultos no pueden acceder a la Eucaristía. O como cuando elogió al cardenal Sara, tan atacado por Bergoglio, que le quitó a sus colaboradores y le metió en la Sagrada Congregación de los Sacramentos a herejes y partidarios de la misa ecuménica. O como cuando se negó a escribir una introducción a la obra teológica de Bergoglio, porque en ella escribían algunos de los que le insultaban cuando era papa, lo que motivó la renuncia del sacerdote Viganó en la oficina de comunicación, aunque luego felicitado por Bergoglio. O como cuando envió secretamente a sacerdotes a Irlanda para que no apoyaran el referéndum. Para que apoyaran el no al referéndum sobre el matrimonio homosexual. O cuando apoyó a su amigo el cardenal Müller, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, tras ser despedido por Bergoglio. O como cuando les envió un mensaje a los estudiantes de la Universidad Urbaniana, diciendo que el diálogo no puede sustituir a la misión. En clara alusión a las repetidas veces que Bergoglio habla del mal del proselitismo. Qué grave es eso, ¿eh? Porque un proselito es un discípulo y hacer prosélitos es hacer discípulos, ¿no? Hacer proselitismo es hacer discipulado. De hecho, tan mal le ha sentado a Bergoglio y a sus colaboradores las numerosas veces que Benedicto XVI interviene en asuntos de la Iglesia, remachando con brillantes alocuciones doctrinales sus errores, que Andrea Grillo le ha echado en cara que no se limite a rezar y que siga vestido de blanco. Ahí tenéis la web, enadista.it, artículo 57240. Y él mismo
Bergoglio, enfadado, en una homilía claramente dirigida a Benedicto XVI, se quejó de los pastores que no saben renunciar y que renuncian a la mitad. Homilía del 30 de mayo de 2017. ¿De verdad no se ha dado usted cuenta a estas alturas y después de las blasfemias, número 50, de las blasfemias, insultos, herejías, ataques a los sacramentos, cambio de catecismo con que Bergoglio está arrasando poco a poco la Iglesia, que Benedicto XVI actúa a modo de catejón y que con su sola presencia está atrasando la destrucción total de la Iglesia por parte de Bergoglio? Por cierto, lo de catejón está en la segunda carta de los tesalonicenses, de Pablo. Al principio, por parte de Bergoglio, que lo hubiera llevado a cabo de golpe y porrazo. Es decir, Bergoglio hubiera llegado y hubiera empezado a ramplar, ¿no? O sea, yo ya me sentó fatal, me resultó extrañísimo. Antes de que el obispo bendiga a su pueblo, que el pueblo bendiga a su obispo. Ya es hacer todo al revés, ¿no? Parece una tontería, hermanos, pero de tontería no tiene nada. Por eso lo hace, porque no son tontos los masones. O sea, quieren poco a poco, precisamente, ocupar el lugar de Dios, que el lugar de Dios sea ocupado por el hombre, ¿no? Darle la vuelta a todo. Mientras que él no puede quitar la Eucaristía por medio de una liturgia ecuménica y una anáfora protestantizada, como es su intención, y así aparece en el documento del conflicto a la comunión. Vamos, que también el catejón es la Eucaristía en sí. Cuando toquen la Eucaristía, cuando toquen la misa y la hagan protestantizada, como dice la Virgen el Padre Gobi o como dice la Virgen entre Fontán, pues ahí ya será un tiempo mucho más difícil el actual. Ahora mismo Benedicto está actuando de catejón del catejón. Cuando Benedicto muera, irán a por la Eucaristía, que será el último catejón que quede. ¿Sabía usted que poco antes de su renuncia intentaron asesinar a Benedicto XVI por envenenamiento? Y que esto motivó a que llamara al Vaticano en octubre de 2012 al presidente del Oficio Estatal de Baviera, por lo que pudo ser la espoleta para su renuncia. Y que si esta hubiera sido por causa de esa renuncia, la consecuencia es que también sería nula, por haber sido obtenida con miedo grave e injustamente provocado, ex canon 188 Código de Derecho Canónico. Y que el cardenal de Palermo, Paolo Romeo, reveló un complot para asesinar a Benedicto XVI en noviembre de 2012, que creo que le llegó en chino, además, en idioma chino, para que no lo leyese salvo quien lo tenía que leer. ¿Desconocía usted que un grupo de católicos le envió al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una carta pidiéndole que investigase el posible papel de la NSA, de la National Security Agency y de la administración Obama en la renuncia de Benedicto XVI? Eso, en este libro, amigos, lo alude Antonio Socci. Dice que Estados Unidos, con Obama a la cabeza de Hillary Clinton en la sombra, masonería, sabéis que de los que firmaron la Carta de Independencia de Estados Unidos, 13 eran masones declarados. O sea, Estados Unidos es un estado creado por y para la masonería. Pues bien, tuvo mucho que ver en la renuncia, ¿vale? Y de hecho unos católicos estadounidenses pidieron a Donald Trump que por favor investigase si Estados Unidos y la NSA había tenido que ver, ¿no?, en esa renuncia. Que se produjo justo después de una reunión secreta que tuvo con el falso católico, el abortista Joe Biden. Bueno, no sé dónde encaja ese Joe Biden. ¿Desconocía usted que un grupo de católicos le envió al nuevo presidente Donald Trump una carta pidiéndole que investigase anunciada de Benedicto XVI? Que se produjo justo después de una reunión secreta que tuvo con el falso católico el abortista Joe Biden. Pues no sé quién se reunió con el Joe Biden. 53. ¿Sabía usted que en la entrevista publicada por Andrea Scanzi el 6 de septiembre del 14 en el periódico Il Fatto Quotidiano a la escenógrafa Michele Scolari contó que Bergoglio había estado en la casa de Licio Gelli, Villa Wanda, el jefe de la logia P2 en Arezzo, hacía 6 o 7 años cuando era cardenal Bergoglio? ¿Sabía usted que la logia P2 es la encargada de infiltrar la jerarquía vaticana? Y que tras su elección como papa, Bergoglio fue felicitado por maestros masones de todo el mundo. Eso fue increíble, ¿eh? Eso fue increíble. Y también ha sido felicitado con este documento que ha firmado por los Emiratos Árabes, con los Emiratos Árabes Unidos, ¿no?,
en pro de la fraternidad. Bueno, sabed que las palabras fraternidad, igualdad, igualdad, fraternidad y libertad, libertad, igualdad, fraternidad son principios masónicos y es sobre lo que se fundamenta la Revolución Francesa y el Estado francés en general, ¿vale? La francmasonería, también por eso elige el nombre Francisco, ¿no? Aparte de para burlarse de el santo Francisco de Asís, que en su lecho de muerte predijo que un papa elegido no canónicamente gobernaría la iglesia y que sería pues falso profeta y que habría dos papas, ¿vale? Pues aparte de para burlarse de Francisco, también lo hace para elogiar a la francmasonería. Porque están los masones y los francmasones. Sabed que la masonería es una maraña de ramas, ¿vale? Entre ellos también seguro que tienen sus pugnas y seguro que tienen sus rifirrafes. Por eso es todo como una lucha de egos y poderes, ¿no? Os quiero dejar también en la descripción de este vídeo algunas noticias para que veáis la realidad de la existencia de estas sociedades secretas, ¿no? Noticias que han salido recientemente en España. Como que, por ejemplo, la masonería quería otorgar la mayor condecoración a el rey Felipe VI de España. Porque hace 40 años la masonería fue legalizada en España. Porque sabéis que estuvo prohibida hasta hace 40 años. ¿Sabía usted, 54, que altos cargos de la Comisión Trilateral, como informa Saverio Gaeta en su libro La profecía de Due Papi, en Pieme 2018, página 186, visitaron a Bergoglio en la Sala Clementina del Palacio Apostólico en audiencia privada? Altos cargos de la Comisión Trilateral. Yo no sé qué es la Comisión Trilateral, hermanos, pero no pinta nada bien, ¿no? 55. ¿Sabía usted que Malachi Martin, este señor, el de este libro, Malachi Martin, confesó al programa de Artville Show, a pregunta de un radio oyente, que la parte faltante del tercer secreto de Fátima tiene que ver con que el último papa estaría dominado por el diablo? Así de simple y así de claro. Lo puedo decir más alto, como pudisteis comprobar ayer, pero no más claro. En fin, señor Esteban, espero que esta breve relación de hechos y de argumentos, algunos de los cuales puede que no conociera, le lleven a reflexionar y a no tachar de conspiranoicos a los que por pura gracia velamos y estamos despiertos mientras los demás duermen. Le ruego que no nos tome por locos, porque ¿quiénes son los locos? Los que sabiendo estas cosas y otras que me callo, decimos que el Papa es Benedicto XVI. O los que sabiendo lo que ha pasado siguen pensando que la renuncia de Benedicto XVI y posterior nombramiento de Gregorio fueron normales. O sea, ¿quién está verdaderamente loco, no? ¿Quién sabiendo todo esto dice que Benedicto es el Papa? ¿O quien sabiendo todo esto dice que la renuncia es válida? Le ruego también que rece para que Benedicto siga vivo, porque quieren eliminarle, ya que esperan que muera pronto. Pero su vida se alarga y ellos tienen prisa. Su sola presencia les impide, a Bergoglio y a los suyos, acabar la tarea para la que fueron nombrados por las élites mundiales. Puede que incluso, reparen esto por favor, saquen pronto la noticia mundial de que Benedicto ha muerto, pero en verdad le tendrán bien escondido, secuestrado para poder hacer lo que quieren. Un consejo, no les crea. Benedicto XVI aún tiene un papel esencial que jugar en la Iglesia. Y no dude que él lo sabe, y lo hará, porque así está en los planes de Dios. Abra los ojos por caridad, antes de que sea tarde, y constate que tantos avisos del cielo no son casualidades, sino el dedo de Dios apuntando a los acontecimientos finales de la historia, antes de la parusía. Judas, lo que tengas que hacer, lo que has de hacer, hazlo rápido. Pues esto sería el aperitivo inicial, ¿no? Si para simplemente traeros 16 páginas de PDF me tiro hora y media hablando, imaginaos si os tengo que desgranar este libro, ¿no? Por eso, para hacer justicia, hermanitos, con este libro, voy a tener que trabajármelo muy bien. Subrayar, coger las frases y citas más significativas
y trabajarlo muy bien, ¿no? Porque no es un tema banal, es un tema fundamental para todo católico hoy en día. Los católicos, hermanitos, no somos borregos, os lo he dicho muchas veces. No somos fideístas. ¿Sabéis lo que es fideísta? Es lo contrario de racionalista. Racionalista, lo que yo no pueda entender, no existe. Fideísta, yo con creer las cosas me vale. No tengo que preocuparme por entender las cosas que puedo entender. Entre fe y razón, hermanos, andamos. Como decía Juan Pablo II, son dos alas, sin una de las cuales el hombre no puede volar. Con la razón, Dios nos llama a comprender todo lo que con la razón podemos comprender. Y con la fe, Dios nos llama a aceptar y a entender todo lo que con la razón no podemos comprender. El que confía en su razón por encima de todo es un ególatra, un racionalista. El que confía en su fe por encima de su razón es un iluso, es un fideísta y irracionalista. No podemos aceptar nada que sea irracional. Benedicto lo dijo muy bien. La verdadera fe es aquella que no contradice la razón. Es decir, ningún elemento de la fe puede contradecir la razón. Porque si eso es así, entonces no es fe verdadera. Por ejemplo, Alá, acaba de decir Bergoglio que musulmanes y cristianos adoramos al mismo Dios. Bueno, pues otra de esas herejías, otra de esas desfachateces intelectuales y teológicas y falsedades, ¿no? Ya no entro en si son maliciosas o no, me da igual. El caso es que es un veneno, ¿no? Para el corazón. Pues, ¿por qué digo todo esto? Porque el Dios Alá puede hacer el bien y el mal cuando le plazca, ¿no? Eso para mí es contrario a la razón, contrario a un Dios amor, contrario a un Dios cuidadoso, contrario a un Dios bondadoso. Y como es contrario a mi razón, pues no lo puedo tomar como verdadera fe, ¿no? ¿Qué sucede en la experiencia de la fe cristiana? Que hay muchos momentos en la vida y muchos misterios de la fe que superan la razón. Pero es muy distinto superar la razón que contradecir la razón. ¿Lo entendéis? Es muy distinto. Absolutamente distinto. Supera la razón, por ejemplo, el amor que yo puedo sentir por mi madre, por mi padre, por mi hijo, que no tengo. ¿Entendéis? Supera la razón, pero no contradice la razón. Eso es la fe. La fe es conocimiento cierto que supera a la razón, sin contradecirla. Bueno, hermanillos, pues es tarde aquí en España, es tardecito, es por la noche. Y quiero que sepáis que estoy muy agradecido de poder traeros este vídeo. Disculpadme la longitud, pero bueno, es un tema denso de por sí, ¿no? Y bueno, pues esto lo subo simplemente para el que lo quiera ver. O sea, el que quiere ver estas cosas y el que quiere saber qué está pasando en la iglesia no le importa el tiempo, ¿vale? Y yo sinceramente necesito también tomarme mi tiempo durante el vídeo para hacerlo. Hoy, sábado, si estás viendo el vídeo por la mañana en España, pues tenemos a las 10 de la noche directo y voy a estar con vosotros en YouTube. Si estás viéndolo por la tarde, ahora mismo en América, pues lo tendremos mañana. En cualquier caso, sábado 30 de marzo, a las 22 horas, es lo que habéis votado en la encuesta, con más del 70% de los votos, a las 22 horas, hora española, pues tenemos directo. Apuntad la campanita, los que os hayáis suscrito hace poco, si no tenéis la campanita activada, activarla, porque en cuanto empiece el directo os saltará por el móvil o os saltará por el ordenador, si estáis en el ordenador. Sé que son 6 horas de diferencia con respecto a Colombia, me parece que son 5 con respecto a la zona del Caribe, Costa Rica, República Dominicana, México, y son 4 con respecto a Nueva York, ¿vale? La cosa está entre 6 y 4. Por supuesto, Chile, Argentina, toda esa zona, yo creo que también es menos 6, ¿vale? Entonces, bueno, aseguraos, hermanos, aseguraos. Ponéis en Google hora española y lo ponéis a las 10 de la mañana, hora española, y os pondrá, son las 15 horas. Bueno, pues sabéis que hay 5 horas de diferencia. Eso significa que a las 22 horas de aquí, pues a las 17 de allí, o sea, a las 5 de la tarde, empezará. No vamos a empezar aquí a las 10 de la noche.
Os va a pillar a unos a las 6 de la tarde, a otros os va a pillar a las 5 y a otros os va a pillar a las 2 de la tarde, me parece, ¿no? No, porque máximo son 6 horas de diferencia a las 4 de la tarde. Lo más pronto, ¿vale? En Colombia será a las 4 de la tarde. En México será a las 5. En Nueva York a las 6. Y en España a las 10. Yo creo que es una buena hora para que toda la comunidad hispana, sabéis que el 45% de la iglesia habla español de forma nativa. Somos pues la familia lingüística más grande de la iglesia. Así que bueno, pues me alegro mucho de poder mañana estar con todos vosotros en directo. ¿Para qué? Pues para escucharos más, porque escribís un montón de comentarios, yo solamente tengo tiempo ya para daros un like y poco más, ¿no? Y contestar algunos. Me habéis escrito algunos correos increíbles y bueno, pues mañana quiero que charlemos un rato. Va a ser un directo tranquilo de, pues no sé, 3 cuartos de hora o 1 hora y cuarto aproximadamente, según cómo se vaya dando, ¿no? Y todas las cosas que habéis ido preguntando, que habéis ido compartiendo, pues será un momento para que podamos compartir entre todos, ¿no? Y poco más, hermanos. Deciros que me siento muy agradecido de poder hacer y compartir estos vídeos, que me siento muy, muy bendecido por Dios a través de todos y cada uno de vuestros comentarios, tanto los de apoyo como los de no apoyo, porque también me recuerdan, ¿no? Que yo no soy nadie. Es decir, yo simplemente quiero cada día ser fiel al Señor, ¿no? Y todo lo que tenga que venir, que venga. ¿Entendéis? Pero el Señor me garantiza en su seguimiento, pues el oprobio. Y hay una frase de Francisco de Asís que dice, en referencia a la cruz, lo que Dios quiso para sí, no lo querrá también para sus hijos. Y San Ignacio de Loyola, en el número 163 de los ejercicios espirituales, decía que la perfecta humildad era ser estimado por loco con Cristo, ¿no? Que fue antes estimado por tal. Así que nada, el que piense que estoy loco, pues me hace bendecir al Señor, porque yo sé que no. Y de verdad que me alegra el corazón, porque me hace sentir cerca de Él, ¿no? Que fue estimado por tal, antes que yo. Así que nada, un abrazo enorme, hermanos. Tengo muchas ganas del directo de mañana. Tengo muchas ganas de escucharos, de atenderos, de realmente tener un encuentro sincero con vosotros. Rezaremos también un poco, si no os importa. Y nada, desearos un muy feliz viernes para los que estáis en América y un feliz sábado para los que estáis empezando el día con este vídeo aquí en España, ¿vale? Estamos ya a las puertas de la semana 4 de Cuaresma, luego llegará la semana 5 y ya a por la Semana Santa. Pues ánimo, hermanos, en esta mitad de la Cuaresma, que no se apague vuestra fe, que no se apague vuestro celo, que no se apaguen vuestras ganas de oración, limosna, ayuno y flagelación, que puede ser cualquier tipo de mortificación física, ¿vale? Yo, por ejemplo, os confieso, he dejado de fumar el día miércoles de ceniza y esa está siendo una de mis mis ofrecimientos físicos al Señor, ¿no? Y nada más, hermanos, que os quiero de verdad, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde de todo mal y suplan en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.